Mientras que ¿qué gráficos a continuación contienen un camino Euler? ¿Qué gráficos a continuación contienen un circuito Euler? Recuerdan que un camino Euler es un recorrido a través de un gráfico que usa cada borde exactamente. Una vez que una gráfica tiene una trayectoria Euler, si solo si hay la mayoría de los dos vértices con grados impares, un circuito Euler mientras caminan a través de una gráfica que comienza y termina en el mismo vértice. Y usa cada borde exactamente una vez. Esto significa que otro circuito es una ruta Euler que comienza y termina en el mismo vértice. Un gráfico no tiene otros circuitos y solo si el grado de cada vértice es par cuando primero se le da la gráfica de K4. K4 es la gráfica completa en 4 vértices. Sigamos adelante y dibujemos la gráfica. Cada par de vértices es adyacente. Aquí está la gráfica de K4. Observe que cada vértice tiene grado 3. En general, cada vértice de K(n) tiene grado n-1, en este caso tenemos 4 vértices con un grado impar. Esto no satisface la condición para una ruta Euler donde como máximo 2 vértices tienen un grado impar, lo que indica que el caso de 4 no tiene una ruta Euler y tampoco tiene un circuito Euler. Enumeramos K4 bajo ninguno. A continuación tenemos K5, que es una gráfica completa en 5 vértices. Lo que indica que cada vértice tendrá grado 4. Sigamos adelante y dibujemos la gráfica. De todos modos K5 es una gráfica completa en 5 vértices. De nuevo comprobando los vértices solo para asegurarse de que cada vértice tenga grado 4. Porque todos los vértices tienen un grado par. K5 tiene una ruta Euler y un circuito Euler. Enumeramos K5 bajo ambos. Sendero Euler y circuito Euler. A continuación tenemos la gráfica bipartita completa K3,5, que de nuevo es una gráfica bipartita completa con conjuntos de 3 y 5 vértices. Vamos a dejar que la primera fila tenga 3 vértices, y la segunda fila tenga 5 vértices. Porque tenemos una gráfica bípeda bipi completa, cada uno de los 3 vértices de la fila superior es adyacente a los 5 vértices de la segunda fila. Y como todos los vértices de la fila superior son adyacentes a los 5 vértices de la fila inferior, los vértices de la fila superior tienen grado 5. Y como los 5 vértices de la fila inferior son adyacentes a los 3 vértices de la fila superior, todos los vértices de la fila inferior tienen grado 3. Todos los vértices tienen un grado impar. La gráfica no tiene una ruta Euler y tampoco tiene un circuito Euler. Enumeramos K3,5 debajo. Ni. A continuación tenemos el gráfico bipartito completo K2,3, donde tenemos 2 vértices en la primera fila, y 3 vértices en la segunda fila. Y de nuevo cada vértice de la fila superior es adyacente a cada vértice de la fila inferior. Observe que esto indica que los 2 vértices de la fila superior tienen grado 3, los 3 vértices de la fila inferior tienen grado 2. Porque tenemos 2 vértices con un grado impar y 3 con un grado par, cumple la condición para un camino Euler, porque como máximo 2 vértices tienen un grado impar. Sin embargo, no tiene una ruta Euler. K2,3 tiene una ruta Euler pero no un circuito Euler. Solo enumeramos K2,3 bajo el camino Euler. A continuación tenemos la gráfica C5, que es el ciclo en n vértices, solo un bucle grande. Bueno, si tenemos un bucle grande, no deberíamos tener que determinar el grados, deberíamos poder determinar fácilmente que es posible recorrer el gráfico, y usar cada borde exactamente una vez y también empezar y terminar en el mismo vértice. Pero de nuevo si comprobamos los grados, notamos que todos los grados de los vértices son 2 o todos son pares, lo que por supuesto indica que C5 tiene una ruta Euler. Y ningún otro circuito. Enumeramos C5 bajo la ruta Euler. Así como bajo el circuito Euler. El último gráfico es P4. En general P(n) es el camino en n más un vértice, por lo que n aristas solo un camino largo, así que, de nuevo la gráfica de P4 es un largo camino.
con 5 vértices y 4 aristas. Que podría verse más o menos así. De nuevo, incluso sin comprobar los grados, deberíamos ser capaces de reconocer que el gráfico tendrá una ruta nula, pero no un circuito Euler, si comprobamos los grados que tenemos grados 1 grado 2 grados 2 grados 2, y grado 1 hay 2 vértices con un grado impar y 3 con un grado par, por lo que como máximo 2 vértices lo hacen. Tienen un grado extraño. El gráfico tiene una ruta Euler pero no hay circuito meteorológico. Enumeramos P sub bajo la ruta Euler pero no si el circuito. Espero que esto te haya resultado útil.